continuamos con una descripción más detallada del estado sólido. Es importante saber que en el interior de un sólido sus partículas están ordenadas de una forma muy prolija y simétrica. Estos son los que se denominan sólidos cristalinos. Sin embargo, existen otro tipo de sólidos llamados amorfos, cuya organización de sus partículas es naturalmente irregular, como es el caso de los vidrios y los plásticos. Lo interesante de esto es que los sólidos cristalinos, al tener una estructura tan ordenada, tienen propiedades específicas que los amorfos no pueden tener. Estas propiedades son distintas según la dirección en que se las mida. Por ejemplo, ¿sabes por qué la mica se puede separar con la mano en pequeñas láminas? ¿Lo intentaste alguna vez? ¿Has intentado romper un trozo de mica transversalmente en vez de hacerlo en forma longitudinal? ¿Sabes por qué las cañas de pescar de un material llamado grafito se pueden doblar sin quebrarse? ¿Sabes por qué esa misma caña de pescar se rompe cuando la retuerces? Ahora te invitamos a que selecciones cuál sería la mejor opción en el siguiente desafío. Imagínate una competencia en la que debes trepar una reja para poder seguir una carrera. ¿Cuál elegirías? ¿Crees que con cualquiera de las posiciones de la reja realizarías el mismo esfuerzo para treparla? Supón que la estructura interna de este sólido tuviera esta forma. Es un instrumento que se utiliza para hacer ñoquis. Observa cuán diferente es la facilidad de fluir de una gota de agua si la derramamos en esta dirección. Observa qué ocurre cuando cambiamos la dirección del instrumento. Esta particularidad que presentan los sólidos cristalinos se denomina anisotropía. Es una palabra difícil, aunque estamos seguros que has comprendido de qué se trata. Esta característica se da si el sólido tiene realmente una estructura ordenada a largo alcance, al que se lo denomina monocristalino. ¿Por qué decimos esto? Puede suceder que la cristalización no se realice de una forma lenta y controlada, produciéndose núcleos de cristalización en distintos sentidos uno respecto del otro. Al final, este sólido tendrá una estructura denominada policristalina. En este estado de desorden, dado simplemente por la forma de cristalización, se contrarrestan las propiedades anisotrópicas específicas que tiene dicho sólido cristalino. Mientras esto puede suceder en los sólidos, todos los líquidos y gases son necesariamente isotrópicos, dado que es imposible que se mantengan en un estado de orden importante para mostrar. Hasta ahora hemos hablado de los estados sólidos, líquidos y gaseosos. Sin embargo, hay otras situaciones en las que ciertas sustancias presentan comportamientos que no se encuadran completamente en alguno de estos estados. Por eso se suele decir que son estados intermedios. En la siguiente figura, ¿cómo se denominan a las sustancias cuyas propiedades se encuentran comprendidas en la región delimitada por la intersección entre los estados líquidos y gaseosos? Estado supercrítico. Presenta densidades similares a la de los líquidos, aunque son solubles entre ellos como los gases. Entonces, ¿dónde se ubican los cristales líquidos? En la región delimitada por la intersección entre los estados líquido y sólido. Estas sustancias, muy particulares, a ciertas temperaturas presentan algunas propiedades de los líquidos y otras propiedades de los sólidos cristalinos. Por ejemplo, son muy viscosos como la miel, pero tienen un grado de ordenamiento tal que se verifican algunas propiedades muy particulares del estado sólido. Tal es el caso de la anisotropía. Varios compuestos como el ADN y otros orgánicos como el colesterol y sus derivados son cristales líquidos. Sin embargo, no todas las sustancias tienen este estado intermedio como característica. Por ejemplo, el agua, el alcohol. Hay mucho para decir de este tema. Nosotros nos vamos a enfocar en los cristales líquidos utilizados en dispositivos tecnológicos como pantallas, termómetros y ventanas inteligentes. Para entender su comportamiento es necesario analizar algunas características relacionadas con la estructura interna de estas sustancias. Entre las propiedades de los cristales líquidos
Existen dos que son de gran importancia para varias de sus aplicaciones y que a continuación serán explicadas. Ellas son su actividad óptica y la polaridad de sus moléculas. Comenzaremos hablando de las moléculas polares. ¿Recuerdas qué significa? Podemos imaginar que la distribución de las cargas eléctricas dentro de las partículas es tal que una parte de ellas es positiva frente a la otra, que será negativa. Las moléculas de los cristales líquidos pueden ser polares, es decir, que pueden presentar una distribución no uniforme de cargas eléctricas, constituyendo así un dipolo. El dipolo es un objeto en el que están presentes dos polos eléctricos, el positivo y el negativo. Las características son muy diferentes en ambos extremos. Uno de ellos, llamado polo negativo, presenta mayor densidad de carga eléctrica negativa que el otro, dado que los electrones se encuentran en continuo movimiento y se concentran por más tiempo en esa región de la molécula. Así, el otro extremo de la partícula queda con menor concentración de carga negativa. A esto se lo llama polo positivo. Una molécula polar puede presentarse como una flecha o como una figura lobular, tipo gota. Para demostrar la separación de cargas eléctricas en una molécula polar, se puede colocar una muestra de estas sustancias en un campo eléctrico. Las moléculas polares solo se orientarán en el campo, pero no sentirán atracción efectiva hacia ninguna de las placas. Aquí podemos ver cómo las moléculas polares tienden a alinearse en sentido opuesto ante la presencia del campo eléctrico. En las moléculas no polares no se produce efecto alguno ni se orientan en un campo eléctrico. Un caso análogo es lo que sucede con materiales magnéticos o magnetizados en presencia de un campo magnético, como es el que genera un imán. Ahora hablaremos de la actividad óptica. Decimos que una sustancia es ópticamente activa si desvía el plano de polarización de un haz de luz polarizada que atraviesa dicha sustancia. Esta frase no es un trabalenguas escrito adrede. Veremos lo que significa. Para comprender este fenómeno y su aplicación tecnológica es necesario analizar algunas propiedades de la luz. Las fuentes luminosas, naturales, emiten luz que se propaga en todas las direcciones. Podemos decir más específicamente que la luz está constituida por una sucesión de trenes de ondas cuyos planos de oscilación del campo electromagnético varían en todas las direcciones. Es lo que observamos a la izquierda de este dibujo. Sin embargo, es posible lograr que las vibraciones luminosas se propaguen en un plano único. La luz así obtenida se denomina polarizada. Es lo que se visualiza en la parte derecha de la imagen, luego de atravesar un polarizador representado por una rejilla. La luz polarizada es muy frecuente. Por ejemplo, aparece en el reflejo de una ruta mojada y en la luz que es reflejada desde un espejo. Para polarizar algo tan pequeño como las ondas luminosas, es necesario recurrir a una rejilla de mallas muy pequeñas que es denominada polarizador. La naturaleza ofrece a discreción ciertos cristales cuya estructura molecular en mallas es completamente adecuada para este fin. Algunos de los materiales utilizados son el cristal de calcita y el acetato de celulosa conocido comercialmente como Polaroid. El ojo humano no puede diferenciar entre la luz polarizada y la luz natural. Para reconocer si una luz es polarizada, se necesitan colocar luego del polarizador un analizador. Este consiste en otro polarizador, otra rejilla similar a la anterior, que solo será atravesada completamente por el haz si se encuentra orientada en dirección paralela al plano de polarización de la luz. De no ser así, solo pasará una porción del haz. Si colocamos ambos paralelamente y luego comenzamos a girar el analizador, veremos que la luz que emerge es cada vez menos intensa hasta llegar a colocarlo perpendicularmente. En este punto no hay paso alguno de luz. Físicamente este fenómeno se puede representar a través de la siguiente figura. Una analogía de este fenómeno es la observación del movimiento de una soga en forma circular desde uno de sus extremos. Esta perturbación se propagará a lo largo de la misma. Si se interpone una primera valla a la salida, se observa que la perturbación se propaga en un solo plano, efecto equivalente a la polarización. Si se ubica una segunda valla paralela a la anterior,
que actuaría como analizador, no se modificará el movimiento de la soga. Sin embargo, si se coloca una tercera valla perpendicular a las anteriores, otro analizador, se anulará totalmente el movimiento de la soga después de esta. Ya estamos en condiciones de comenzar a comprender el trabalenguas relacionado con la actividad óptica. Si se hace incidir un haz de luz polarizada a través de una sustancia que presenta actividad óptica, el rayo emergente tendrá una desviación en su plano de polarización. Este desvío se mide como el ángulo que forman los planos de polarización incidente y emergente. Si se interpone una muestra de una sustancia ópticamente activa en la trayectoria de un haz de luz entre el polarizador y el analizador, inicialmente paralelos, no se observará la salida total de luz después del analizador, salvo que se rote a este al mismo ángulo que fue desviado el haz de luz polarizada, debido a la acción de dicha sustancia. Las disoluciones de azúcar de caña son ópticamente activas. El cuarzo también presenta actividad óptica, la cual es una consecuencia directa de su estructura cristalina. La prueba está en que si se lo funde y se lo deja solidificar como policristal, desaparece esta propiedad. ¿Para qué servirá esta propiedad tan especial? ¿Alguna vez alguien le encontrará una aplicación práctica? Comercialmente se utiliza como método de determinación de la proporción de azúcares en una muestra dada, como por ejemplo de cerveza, champán o mermelada, midiendo la rotación del plano de polarización que produce dicha muestra, la cual varía de acuerdo a la concentración de azúcar que posee. Así, el conocimiento científico se transforma en tecnología. Muchas partículas que forman los cristales líquidos también presentan el fenómeno anteriormente mencionado. En algunos cristales líquidos, por ejemplo, sucede que si las partículas están ubicadas perpendicularmente a la dirección de propagación de la luz, el haz de luz polarizada es rotado a medida que atraviesa la capa de cristal líquido. En cambio, si se logra orientar sus partículas paralelamente a la dirección de propagación de la luz, el haz de luz polarizada no sufre desviación. Por lo tanto, esta sustancia muestra ser ópticamente anisotrópica. De acuerdo al plano en que la luz polarizada incide, esta presentará o no actividad óptica. Ya estamos